Muy buenos días, apreciados estudiantes. Continuamos con la asignatura. Hoy vamos a ver otro tipo de intercambiadores de calor. Vamos a ver los intercambiadores de calor de flujo transversal. Bien, ya vimos intercambiadores de calor de doble tubo, intercambiadores de calor de coraza y tubos. Hoy vamos a ver intercambiadores de calor de flujo transversal. Estos intercambiadores de calor de flujo transversal se utilizan comúnmente para el calentamiento o enfriamiento de un gas. Este tipo de intercambiadores de calor se emplea para calentar o enfriar un gas, en los que el gas puede forzarse a través de unas de tubos, mientras que en el interior de los tubos se utiliza otro fluido con fines de refrigeración o de calentamiento. En este intercambiador de calor, el gas fluye en la parte externa de los tubos y pasa a través de ellos y se considera como una corriente mezclada, mientras que el fluido en el interior de los tubos es el fluido no mezclado. El gas se considera mezclado, que está en la parte externa, porque puede moverse libremente en el intercambiador a medida que pasa a través del intercambiador e intercambia calor. En cambio, el fluido que se encuentra dentro de los tubos, en el interior de los tubos de este intercambiador de calor, este fluido se halla confinado en los canales tubulares individuales, de manera que no puede mezclarse consigo mismo durante el proceso de transferencia de calor. Entonces, el fluido en el interior de los tubos es el fluido no mezclado. Entonces, hoy vamos a estudiar este tipo de intercambiadores de calor. ¿Está bien? Intercambiadores de calor de flujo transversal. Bien, para el estudio de este intercambiador de calor, que está formado por varios tubos, pero el flujo es transversal, como lo podemos ver aquí, están los tubos, y tengo el otro fluido mezclado en la parte externa. En cambio, los fluidos que están en el interior de los tubos no se mezclan, este fluido no se mezcla con este, ¿cierto? En cambio, en el exterior sí, se puede mezclar. Bien, los intercambiadores, como en este caso, tiene un fluido mezclado en la parte externa y otro fluido sin mezclar en la parte interna. Pero también ambos fluidos pueden estar no mezclados, como vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, en este tipo de intercambios de calor es importante hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección en la parte externa de los tubos, en la parte externa. En la parte interna ya vimos en intercambiadores de calor de coraza y tubos cómo se halla el coeficiente de convección en el interior de los tubos. Pero no vimos la transferencia de calor por convección en la parte externa de un banco de tubos. Entonces hoy vamos a, antes de pasar al diseño de intercambiadores de calor de flujo transversal, vamos a ver el coeficiente de convección en la parte externa de los tubos, para este fluido azul, que está en la parte externa.
Bien, aquí tengo otra diapositiva, ¿no es cierto? Por el interior de los tubos tengo el fluido de calentamiento o enfriamiento. Este fluido en el interior de los tubos no se mezcla. Y por la parte externa tengo el flujo del gas. Tengo la entrada del gas y la salida del gas. Entonces vamos a ver cómo se halla el coeficiente de convección para el fluido en la parte externa de los tubos. Para este fluido que entra por el extremo izquierdo y sale por el extremo derecho. Para ese fluido, vamos a ver cómo se halla. Los tubos pueden estar en un arreglo cuadrado o en arreglo triangular. Veamos. Tengo aquí el flujo del fluido a través de un banco de tubos. Tengo la entrada y tengo la salida. Vamos a ver el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en la parte externa de los tubos. Por la parte interna fluye otro fluido. Bien, los tubos pueden estar en un arreglo alineado. Es un arreglo alineado. Tengo la entrada del fluido y tengo la salida. Estamos hablando del fluido en la parte externa de los tubos. Y tiene una velocidad V antes de la entrada al intercambiador de calor. Tengo la dirección del flujo. Vamos a llamar S sub L, SL, al espaciado de tubos en sentido longitudinal. Y voy a llamar S sub T al espaciado de tubos en sentido transversal. D es el diámetro externo de los tubos, ¿cierto? Esta es la primera fila transversal, segunda fila transversal, tercera fila transversal. Voy a llamar al número de filas en sentido transversal NL. Fila 1, fila 2 transversal, fila 3 transversal, hasta NL filas. Pueden ser 16 o más de 16 filas en transversales. ¿Está bien? Y aquí, a esto voy a llamar hacia arriba fila longitudinal. Primera fila longitudinal, segunda fila y así sucesivamente. Pero para el diseño de intercambiadores de calor es importante el número de filas en sentido longitudinal. ¿Está bien? Primera fila, segunda, tercera y así sucesivamente. Bien, entonces se debe hallar inicialmente la velocidad máxima del fluido en el intercambiador de calor. O sea, la velocidad máxima de este fluido en la parte externa de los tubos. Bien, aquí tengo otro arreglo. Esto es un arreglo escalonado de tubos. Entonces, de la misma forma, tengo la temperatura de entrada y temperatura de salida. La velocidad antes de la entrada a las de tubo. El espaciado en sentido longitudinal SL y en sentido transversal ST. Pero aquí es necesario hallar esta distancia. SD, donde D es el diámetro externo de los tubos. Entonces, ¿cómo hallo SD? Vamos a ver enseguida. Y tengo la temperatura de salida. Las propiedades físicas del fluido se hallan en intercambiadores a la temperatura media. Temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2. A esa temperatura media hallo la densidad, la viscosidad, el calor. El calor específico, el número de Prandtl del fluido a la temperatura media. Bien, entonces vamos a ver cómo se halla la velocidad máxima del fluido en un banco de tubo. ¿Sí? En la parte externa voy a hallar el coeficiente de convección para el fluido en la parte externa de los tubos.
Bien, aquí tengo un arreglo cuadrado de tubo, ¿no es cierto? O arreglo alineado de tubo. Bien, para hallar la velocidad máxima, divido el espaciado transversal, esta distancia entre el punto central y punto central de dos tubos próximos, ¿cierto? Menos el diámetro externo. Espaciado transversal menos el diámetro externo, multiplicado por la velocidad del fluido a la entrada del intercambiador de calor. De esta forma hallo la velocidad máxima para un arreglo alineado. Arreglo alineado. Para esto. Esto es un arreglo alineado de tubos. Entonces, de esa forma se halla la velocidad máxima para un arreglo alineado. Las propiedades físicas del fluido, dijimos ya hace un rato, se hallan a la temperatura media. Temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. Densidad, viscosidad, cinemática, peso específico, calor específico, conductividad térmica y número de Prandtl del fluido. Muy bien, aquí indica claramente espaciado transversal, espaciado longitudinal, diámetro externo de los tubos. D es el diámetro externo de los tubos. Bien, luego con esta velocidad máxima, determino el número de Reynolds máximo. Densidad a la temperatura media, velocidad máxima que lo hallo para un arreglo longitudinal. Con esta ecuación, por el diámetro externo sobre la viscosidad. Tengo el número de Reynolds máximo para un arreglo longitudinal o cuadrado de tubos. ¿Sí? Bien, entonces es necesario hallar este Reynolds máximo. Pero, ¿qué sucede si el arreglo es escalonado o triangular de tubo? Aquí tengo un... Lo primero, debo hallar S sub D. S de esta distancia. Esa distancia se halla mediante esta ecuación. Espaciado longitudinal, SL al cuadrado más espaciado transversal ST sobre 2 elevado al cuadrado, paréntesis, todo esto elevado al húmedo. Entonces eso me da esta distancia SD. Bien, si esta distancia SD hallado anteriormente es mayor o igual al espaciado transversal más el diámetro externo de los tubos sobre 2, si es mayor a este cociente, la velocidad máxima se halla mediante esta ecuación. Espaciado transversal dividido entre el espaciado transversal menos el diámetro externo, paréntesis, multiplicado por la velocidad del fluido a la entrada. Entonces determino la velocidad máxima para un arreglo escalonado o triangular de tubo. Con esta velocidad máxima determino el número de Reynolds máximo, densidad, velocidad máxima, diámetro externo del tubo o de los tubos sobre la viscosidad. Tengo el Reynolds máximo para un arreglo escalonado o triangular de tubo. Pero, ¿qué sucede si este valor SD no es mayor a este? O sea, SD es menor a ST más el diámetro externo sobre 2. ¿Qué sucede? Para ese caso, aquí, si SD es menor a ST más D sobre 2, espaciado transversal más el diámetro externo sobre 2, si es menor,
La velocidad máxima del fluido se halla mediante esta otra ecuación. La velocidad máxima cuando SD es menor al espaciado transversal más el diámetro externo sobre 2 se halla mediante esta ecuación. Espaciado transversal dividido entre 2 paréntesis, SD, este valor, menos el diámetro externo, cierran paréntesis, todo esto multiplicado por la velocidad del fluido a la entrada, antes que toquen los tubos. Entonces, de esa forma determino la velocidad máxima del fluido cuando SD es menor al espaciado transversal más el diámetro externo sobre 2. Si yo tengo la velocidad máxima, reemplazo en esta ecuación para hallar el número de Reynolds. ¿Está bien? No nos olvidemos que D es el diámetro externo de los tubos, aquí lo indica, densidad y viscosidad del fluido en la parte externa de los tubos a la temperatura media. Entonces ya tengo la velocidad máxima y el Reynolds máximo. Bien, para hallar el número de Nusselt para convección forzada a través de un banco de tubos, tengo esta ecuación. Indica número de Nusselt cuando el número de tubos en sentido longitudinal es mayor a 16 tubos, cuando NL es mayor a 16, me refiero a este NL. Aquí tengo 3 y así. Si es NL es mayor a 16, si es mayor a 16, ¿no es cierto? Esta es la ecuación para hallar el número de Nusselt. C, M, N son constantes que se determinan experimentalmente. C, M y N. Reynolds, el Pran, tengo Pran a la temperatura media y el Pran a la temperatura de pared de los tubos. Bien, a la temperatura media, todas estas propiedades físicas, incluido el número de Pran, y a la temperatura de pared de los tubos, el número de Pran sub W. Nosotros sabemos que el número de Planck es calor específico, viscosidad sobre la conductividad térmica. ¿Está bien? Entonces esta ecuación es cuando el número de tubos en sentido longitudinal es mayor o igual a 16. ¿Y cómo determino las constantes C, M y N? Muy bien, vamos a ver aquí. Me dice, correlaciones para el número de Nusselt para flujo cruzado sobre un banco de tubos. Si el arreglo es cuadrado o alineado, o el arreglo es triangular o escalonado. Entonces tengo hasta aquí las 4 primeras relaciones es para arreglo cuadrado o alineado. Y las 4 últimas para arreglo triangular o escalonado. Estas ecuaciones se emplean cuando el número de tubos en sentido longitudinal es mayor a 16, como dice ahí, mayor a 16, el número de tubos NL es mayor a 16. Entonces, con el número de Reynolds máximo, elijo si es arreglo cuadrado, en qué rango se encuentra el Reynolds, o si es arreglo escalonado, en qué rango está el número de Reynolds. ¿Está bien? Si es arreglo cuadrado, por decir, tengo 50,000. Esto está entre 1,000 y 200,000. 50,000 sería en este rango para arreglo cuadrado. Entonces, esta sería la ecuación. Esto sería C, esto sería M y esto sería N. Esta sería la ecuación, ¿no es cierto?, a emplearse si el arreglo es cuadrado y el número de Reynolds es 50,000. Estaría entre 1,000 y 100,000. Entonces, esto. Si el arreglo es triangular y mi número de Reynolds máximo es 50,000, estaría entre 1,000 y 100,000. Y el número de Nusselt se halla mediante esta ecuación para arreglo triangular o escalonado de tubo. 0.35 S sub T sobre SL a la 0,2 elevado a la 0,2
Reynolds a la 0,6, Prandtl a la 0,36, Prandtl a la temperatura media, Prandtl a la temperatura de pared del tubo elevado a la 0,20. O sea, en otras palabras, es importante hallar el Reynolds máximo. ¿Ya? Este Reynolds máximo es importante hallar. Con este Reynolds máximo y además el tipo de arreglo de tubos, me voy a esta tabla y determino la ecuación correspondiente para hallar el número de nudos. ¿Está bien? Bien, entonces ya tengo. Entonces, de estas ecuaciones determino el número de nudos. ¿Está bien? Del número de nudos. Pero la pregunta surge, ¿y qué sucede si el número de tubos, como este caso, es apenas 3 por 5, menor a 16? NL es menor a 16. ¿Qué sucede? Si aquí indica, esta tabla indica que el número de tubos en sentido longitudinal es mayor o igual a 16. ¿Qué sucede si tiene 5 o si tiene 3? Como en este caso, 1, 2 y 3. ¿Qué sucede? Entonces, para eso, este número de Nullsell, debo multiplicar cuando el número de tubos es menor a 16 por un factor de corrección C sub 2. Aquí, C sub 2. Número de Nullsell que logré hallar de esta ecuación, debo multiplicar por un factor de corrección C sub 2. C sub 2. ¿Cuándo? Cuando el número de tubos es menor a 16. Y C sub 2 es función, ¿no es cierto? Si NL, ¿cuánto está? Menor a 16, ¿cierto? Si es alineado o escalonado. Por decir, tengo 3, como en este caso. 3, ¿cierto? 3, ¿cierto? Apenas 3. Entonces, de esta tabla, digo, para 3, ¿cuánto es C sub 2? Si los tubos están alineados, C sub 2 es 0,86. Si el número de tubos en sentido longitudinal es 3. O si el número de tubos es escalonado o triangular, C sub 2 es 0,84. De esa forma se halla el número de Nullsell cuando el número de tubos es menor en sentido longitudinal a 16. Inicialmente debo hallar el número de Nullsell para 16 o más tubos, ¿cierto? Y luego eso, si el número de tubos es menor, multiplico por esta constante C sub 2 que lo determino de esta tabla. Pero si el número de tubos es mayor a 16 o igual a 16, no requiero multiplicar. Directamente esto me da el número de nudos. ¿Cuándo se multiplica? Cuando el número de tubos es menor a 16, se multiplica por C sub 2 para hallar el número de nudos. ¿Está bien? Perfecto, ya está. Entonces, ¿y a qué es igual el número de Nullsell? El número de Nullsell es igual al coeficiente de convección por el diámetro externo sobre la conductividad térmica. ¿No es cierto? Esto es Nullsell. Entonces ya tengo el número de Nullsell. ¿Está bien? Ya sea para número de tubos mayor a 16 o número de Nullsell cuando el número de tubos es menor a 16. Ya tengo el número. Entonces, despejo de esta ecuación el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre el banco de tubos. Número de Nullsell que hallé de esta relación por la conductividad térmica del gas sobre el diámetro externo. ¿Está bien? De esta forma se halla el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en la parte externa de los tubos. ¿Está bien? En la parte externa. En la parte interna ya vimos, más o menos el método es el mismo que para intercambiadores de calor de coraza y tubo, para el fluido en los tubos. ¿Está bien? Entonces ya lo vimos por la parte interna, solamente que en este caso por la parte interna puede estar un vapor o un gas. Bien, de esa forma determinamos el coeficiente de convección.
Bien, entonces ya tengo el coeficiente de convección en la parte externa. En la parte interna de los tubos se determina, tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico, ¿no es cierto? Con este coeficiente global teórico puedo hallar el coeficiente de diseño, donde RDI es la resistencia por incrustación interna, RD sub 0 la resistencia por incrustación en la superficie lateral externa de los tubos. Y U sub D es el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. Las resistencias por incrustación se hallan en tablas, como lo vimos en la clase anterior. Yo tengo esta tabla del libro Transferencia de Calor de Yunus Engel, página 675. Ahí están los coeficientes de incrustación o coeficientes de resistencia por incrustación. Muy bien, reemplazo el coeficiente global, ¿no es cierto? El área y el delta T. Tengo aquí las dos ecuaciones, ¿no es cierto?, que me permiten hallar el flujo de calor para el fluido frío y para el fluido caliente, ¿cierto? El flujo de calor que cede el fluido caliente lo gana el fluido frío. Puedo hallar desde cualquiera de estas ecuaciones el flujo de calor y de esta ecuación despejar el área. El área es la superficie lateral de los tubos. Es el área, esta área, superficie lateral de todos los tubos. Eso es el área de transferencia. Estos dos fluidos intercambian de calor a través de la superficie lateral externa de los tubos. Entonces, tengo aquí el área, aquí es igual al número de tubos, ¿no es cierto?, por pi, por el diámetro externo de los tubos y por la longitud, ¿no es cierto?, de los tubos, esta longitud, la longitud de cada tubo. Entonces, ¿cierto?, puedo determinar la longitud de los tubos. Ya tengo el área, número de tubos que tiene el intercambiador de calor, se refiere al número total de tubos que tiene este intercambiador de calor. Esto tiene muchos tubos, entonces número total de tubos, pi, el diámetro externo. De esta forma puedo hallar la longitud del intercambiador de calor. ¿Sí? Muy bien, un texto para apoyar esta parte de transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones de Yunus Engel, edición 2020. Bien, con esto vamos a concluir la primera parte y en 5 minutos retornamos con la segunda parte.